pues vamos a empezar esta sesión, que teóricamente debería haber empezado a las 8, empezar más tarde, pero es hasta las 10 de la mañana. Y esta sesión es la continuación de las sesiones que tuvimos la semana pasada, el sábado pasado, sobre el tema de la participación política en la sociedad red, en la sociedad digital. Y lo que quería hacer esta primera sesión de esta segunda serie de sesiones, del segundo sábado, era señalar un montón de cosas, bueno, tampoco un montón de cosas, un conjunto de factores que son negativos del desarrollo político de Internet. Si recordáis, la semana pasada yo os hablé de la participación política convencional, la participación política no convencional, de los valores postmaterialistas, el cambio social, y cómo los valores postmaterialistas facilitaban el desarrollo de la participación política no convencional, ¿no? Y después hablaba de cómo se utiliza Internet para actividades políticas, y fundamentalmente me refería al concepto de desintermediación. ¿Recordáis el concepto de desintermediación? Sí, ¿no? Sí. Ok, pues en ese mismo contexto, es decir, todo lo que vimos la semana pasada es el anticipo de lo que vamos a ver esta sesión de ahora. Todo lo que vimos la semana pasada sobre desintermediación lo retomamos ahora. Lo que pasa es que ahora vamos a ver una perspectiva un poco distinta, es una perspectiva negativa, los efectos negativos de ese proceso de desintermediación del que hablamos la semana pasada. Y en concreto dos aspectos negativos. Perdón por el anglicismo, porque flaming, que es uno de los dos elementos negativos que vamos a ver, y otro es conocido en la literatura por incivility, que no sé muy cómo traducirlo al castellano, pero sería comportamiento poco cívico o algo así, ¿no? Mientras que flaming se refiere a inflamar, ¿no? A incendiar, ¿no? Vamos a ver cómo estos dos conceptos son dos conceptos que esconden muchas cosas negativas del proceso de desintermediación, es decir, del reposicionamiento del rol ciudadano en la política. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, ahora esta primera sesión. Sé que en Colombia no decís caldo de cultivo, ¿no? Pero lo entendéis. El caldo de cultivo es como el sitio donde crecen cosas, ¿no? Como el espacio donde surgen, donde aparecen cosas nuevas. Pero, ¿cuál es el caldo de cultivo de la política en Internet? El primero de todos ellos es el problema de la desafección pública. Ya hablamos un poco de esto la semana pasada. Quiero un poco ponernos en antecedentes antes de entrar en la cuestión del framing y del incivility. ¿Qué es el problema de la desafección pública? El problema de la desafección pública es un problema muy común en las democracias desarrolladas, en todas las democracias desarrolladas, que los politólogos y las politólogas encuentran recurrentemente en el comportamiento de los ciudadanos de las democracias desarrolladas. ¿Y en qué consiste la desafección pública? La desafección pública consiste básicamente en dos cosas. Por un lado, en la desconfianza que tienen las personas, los ciudadanos, sobre el funcionamiento de las instituciones públicas. Yo como español, vosotras y vosotros como colombianos y colombianas, confiáis menos de lo que teóricamente deberíamos como ciudadanos en el correcto funcionamiento de nuestras instituciones. Eso tiene un efecto negativo. Si yo no confío en que mi gobierno, vamos a dejar la política formal, pero por ejemplo la administración pública de sanidad de mi estado, si yo confío poco en que la sanidad funciona como debería funcionar, estoy teniendo problemas con la institución, no confío en ella, yo no tengo una relación correcta con esa institución. Entiendo que en Colombia esto pasa tanto como en España. Los españoles y las españolas demuestran públicamente, y se ha reflejado en todos los estudios, que piensan que las instituciones públicas no funcionan como deberían funcionar. ¿Vale? Falta de confianza en las instituciones públicas. El segundo factor fundamental aquí es falta de confianza, poca credibilidad o en relación a los políticos, a los representantes públicos. La gente piensa que los políticos no son personas en las que uno puede confiar. De hecho, os comentaba la semana pasada, que en España tenemos el Centro de Investigaciones Sociológicas, que hace encuestas sobre opinión pública y otros temas, y que en las encuestas de opinión normalmente se les pregunta a los españoles y a las españolas su valoración de 1 a 10, donde 0 es muy malo, 10 muy positivo, sobre los políticos españoles. Y recurrentemente todos los políticos españoles suspenden, sacan menos de 5 en esa.
Si los españoles tienen un alejamiento, ¿no? Una falta de confianza en sus representantes. Como imaginaréis, no confiar en el funcionamiento correcto de tus instituciones públicas y no confiar en tus representantes públicos es un problema político, ¿no? Porque se supone que si ellos y ellas estuvieran haciendo bien su trabajo, los ciudadanos confiaríamos en ellos. Y si tú confías en que tu gestor está haciendo bien su gestión, vas a ser una persona que va a estar más tranquila, va a estar más feliz, va a tener más confianza, va a votar más, va a estar en un contexto más propicio para la democracia. Pero eso no sucede en las democracias occidentales. Pensamos que el funcionamiento de nuestras instituciones es deficiente. La democracia representativa implica que los representantes no hacen lo que el pueblo les pide. Las instituciones administrativas no cumplen bien con sus funciones administrativas. Los ciudadanos nos sentimos alejados del funcionamiento del Estado, que es quien nos debería recoger, representar y cumplir las funciones para las que están encomendados. Eso es un problema, evidentemente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en este contexto, sobre todo en la década de los 90, surge una corriente, tanto ciudadana como académica, y ahora voy a distinguir ahí los dos elementos, ¿no? que trata de plantear que es necesario un reposicionamiento de los ciudadanos, que los ciudadanos deben tener un rol distinto dentro de la sociedad. Los académicos, fundamentalmente politólogos, que plantean que la única forma que hay de eliminar la desafección pública es dejando que los ciudadanos tengan un rol más fuerte dentro de la política, que ellos y ellas participen más, tengan más influencia sobre las decisiones públicas. De hecho, eso lo vamos a llamar democracia participativa, ¿vale? Cuando hablemos a partir de ahora de democracia participativa, nos vamos a referir a una democracia, siempre en el contexto de la democracia liberal, representativa, con elecciones y todo esto, pero vamos a referirnos con democracia participativa a un modelo de democracia en que los ciudadanos, ya veremos mediante qué mecanismos, ¿no? Pero un modelo de democracia en el que los ciudadanos van a tener un rol más fuerte, vamos a poder ser más influyentes sobre las decisiones públicas, ¿vale? Muchos académicos, ahora vemos algunos, empiezan a plantear esto en los años 90. Pero no solo los académicos empiezan a plantear esto a partir de los años 90, sino que además la propia sociedad demanda un reposicionamiento de los ciudadanos. No voy a hablar de Podemos, porque ya me han dicho que han tenido una sesión exhaustiva sobre Podemos, pero... Pero disculpamente, pero digamos en lo que estábamos de esta semana, pues, fue una semana donde me hablaron mucho de Podemos, porque con un profesor nos estaba dando una clase, y una de las estrategias que me impactó muchísimo, que fueron muy recursivos los españoles, fue manifestarse a través de hologramas, porque decían que no se podían no podían hacer protestas. Hologramas, como no sé cómo lo harán con diferentes tecnologías, y es como la representación de las personas como si estuvieran caminando virtualmente por el frente de... El manifestódromo. Ok, entonces estaban manifestando por medio de hologramas frente a, digamos, como al gobierno español, y lo hicieron de esa manera porque ya habían dicho que era ilegal que se manifestaran, pues, digamos, que pasaran por el frente digámoslo así, del gobierno, de las entidades del gobierno. Entonces lo hicieron a través de hologramas, entonces pues todo era virtual, y pues me pareció unas estrategias muy como llamativas en la forma como se manifestaron frente a las injusticias, no sé, lo que estaban peleando, digamos, allá. Okay. Cuando decimos eso de que la sociedad también demanda un reposicionamiento, me refiero a todo un ciclo de protesta que ha sido vertebral, tanto en el norte de África como en Europa, como en Estados Unidos. También en algunos países de Centroamérica, como México. Estoy hablando de una ola de protesta que empieza con eso que llamamos la primavera árabe, en Túnez, que son revueltas que se gestionan a través de las redes sociales, ¿no? Pero que en realidad lo que están demandando es una democracia, en ese caso el surgimiento de una democracia en la que los ciudadanos tuvieran un rol más importante. Pero lo mismo pasó en el 15M en España, los indignados, que se llaman también, que forman parte de ese mismo ciclo de protestas. Pero también pasó en Occupy Wall Street, que conoceréis el caso, también en México, que le llamamos el movimiento más juvenil y más estudiantil, que se llamó Somos 130
nunca me acuerdo el número, que forma parte de este ciclo de protesta. El único elemento común de todo este ciclo de protesta que implica el norte de África, implica Europa, España, también Francia, también Portugal, que implica Estados Unidos, que implica algunos ciclos de protesta en América Central, tiene que ver con no una transformación en la democracia, no cambiar el sistema, no decir yo quiero, en vez de una democracia representativa, una democracia liberal, yo quiero el comunismo o una democracia fuerte, una democracia con otras características. Lo que apela es a una democracia como la que tenemos, pero que en realidad tenga unas características pequeñas pero distintas, que son que los ciudadanos tengan más protagonismo. Eso lo vamos a llamar profundización democrática. La participación, la democracia participativa pide una democracia liberal y representativa, pero en la que se profundice y en la que los ciudadanos tengan un rol más importante. Pero todo esto lo que viene porque tanto la sociedad como los académicos piensan que la desafección pública o la solución al problema de la desafección pública viene como consecuencia de que los ciudadanos tengamos un rol más fuerte. ¿Sí? Pero eso no va en contra de la normalización que hablábamos la clase pasada. Es decir, buscar esos vacíos de poder y tratar de involucrar a la ciudadanía en una participación más, no va en contraposición de lo evidente, y es que en la teoría se planteaba que hay un estado de normalización luego de la manifestación de las personas, y que al final se mantenían los grandes gremios de poder, se mantenían en los círculos digitales como los grandes gremios de poder. Claro, por eso yo vinculo todo esto, este caldo de cultivo va vinculado a la desintermediación y no a la normalización, porque en el contexto de normalización tiene mucho menos sentido esto, porque como recordáis lo que la tesis de la normalización decía, que veíamos la semana pasada, es que la política en Internet no es más que el volcado de lo offline en lo online, pero las relaciones de poder continúan siendo las mismas. Y como bien dicho vuestros compañeros, si eso fuera así, si esta tesis fuera cierta, en realidad no habría ningún tipo de profundización, ningún reposicionamiento de los ciudadanos, sería lo mismo, pero online. Pero nos estamos moviendo, recuérdalo, en el contexto de hipótesis de desintermediación. ¿Vale? ¿Vosotros creéis que la respuesta... primero, vosotras y vosotros sentís esa desafección pública, os sentís lejos de vuestros representantes y de vuestras instituciones públicas, o pensáis que eso es un problema europeo o norteamericano? ¿Se vive decir? Sí, se vive acá. Acá se ve una consecuencia inmediata, acá se ve una consecuencia inmediata, es la baja participación en temas electorales. O sea, esa desafección pública ha generado que la gente cada vez menos se sienta confiada de procesos electorales, de los mismos políticos que se postulan a las elecciones, y el abstencionismo. Entonces es una cosa muy, muy alta acá en Colombia. Y por ejemplo, tú cuando piensas en el funcionamiento del Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿tú crees que las colombianas piensan que el funcionamiento interno de instituciones es correcto? ¿Es un proceso confiable o es un proceso no confiable? No confiable, porque hemos visto muchos casos de corrupción como permean, y yo creo que la gente no confía, y en los que confiaba ya han salido varios casos de corrupción. Claro, que la corrupción es uno de los pilares fundamentales de la desafección pública. ¿Cómo vas a confiar en el correcto funcionamiento de tu alcaldía si sabes que cada vez que se va a hacer una inversión pública hay un porcentaje de ese dinero que se va a un lugar oscuro, no sabes muy bien dónde, ¿no? Y la gente todo el tiempo, pues por ejemplo yo que me moví pues en los últimos años en el sector público, y pues desde la comunicación y las redes sociales, la gente todo el tiempo se está descargando en estos canales diciendo pues que, o sea, cualquier cosa es corrupto, nos están robando. Por ejemplo, ayer movimos unos contenidos desde la entidad en la que yo estoy, en donde pues le contamos a la gente que se había cerrado un acuerdo con el Banco Mundial en donde Colombia va a recibir más de 160 millones de dólares para invertir en educación y cosas. Y cuando publicamos eso, fue como, sí, toda esa plata, ¿y cuántos van a robar de todo eso? Y entonces todo el tiempo la gente se está descargando
porque sí, y últimamente como se han escuchado más, o sea, la corrupción siempre ha existido, lo que pasa es que ahora Ahora es un tema político central. ahora, exactamente, es un tema que ha tomado mucha fuerza y claro, y la percepción, porque la corrupción se mide en términos de percepción, pues Eso, ha aumentado de una forma Claro. abismal. El problema de la corrupción en realidad es un problema subyacente al problema de la desafección pública, porque como tú bien dices, si yo confío en instituciones públicas, confío en que son honestos. Si yo tengo razones para pensar que no son honestos, entonces soy una persona que tiene desafección pública. Son elementos que tienen una relación muy cercana, ¿no? En España hemos tenido hace muy poco tiempo un caso muy parecido a algo que ha pasado en Colombia, que es que el fiscal anticorrupción ha sido acusado de corrupción y ha tenido que dimitir. Eso ha pasado en Colombia hace 2 semanas, ¿no? En España hace apenas un mes. En el caso del fiscal anticorrupción español, tenía empresas en un paraíso fiscal y se le encontró esa empresa que tiene unas características irregulares y tuvo que dimitir, ¿no? Claro, esto genera una gran desconfianza. ¿Cómo no vamos a desconfiar del fiscal anticorrupción? Es decir, que debería ser el ejemplo del ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a tener confianza en las instituciones públicas si incluso el que debe velar porque todo se haga bien no lo está haciendo bien, ¿no? Pero vosotras creéis, como en algunos países se ha demandado, en la primavera árabe, en España, en Francia, en Estados Unidos, y algunos académicos dicen que la solución al problema de la desafección, es decir, que confiemos más en las instituciones, depende de que nosotros y nosotras tengamos una posición como ciudadanos, un rol más activo, es decir, que estemos más involucrados en los procesos públicos, en la decisión sobre qué se hace con un presupuesto, por ejemplo, a través de algo que se llama presupuestos participativos, que los ciudadanos y las ciudadanas decidan o estén más involucrados en lo que se hace con los dineros, que tengamos más transparencia administrativa y podamos controlar mejor la acción de los políticos. ¿Pensáis que la solución pasa por más participación? No, precisamente, bueno, yo trabajo en el consejo de aquí del municipio. El consejo, el ayuntamiento. Como el gobierno local. Sí, el gobierno local. Y hoy hay un debate sobre presupuestos participativos precisamente para destinar unos recursos a las juntas de acción comunal de aquí del municipio. Y créanme que eso no es una medida que en nada vaya a solucionar el tema. ¿Por qué? Pues porque finalmente una cosa son esas medidas y otra cosa es la desafección pública que hay, pues no solamente en el país, sino se lo digo yo aquí en el municipio. Entonces, esas son medidas que, en cierta forma, claro, le sirven mucho a las juntas de acción comunal, pero no van a solucionar el tema de corrupción que hay. Mis jefes son muy buena gente, pero yo, o sea, como políticos son terribles, son muy interesados. Entonces, pues ellos, digamos que... ¿Ya te han grabado? Porque ellos son muy sensibles. Pero a lo que voy es que, sí, el tema con los presupuestos participativos se va a seguir ejecutando y seguramente le va a hacer bien a las personas que van a destinar sus recursos para sus peleas o sus cosas, pero pues finalmente eso no va a solucionar en nada el tema de desafección pública. Yo tengo una teoría importante sobre la democracia participativa, y es que la desafección pública, no sé si en otras partes del mundo, pero en Colombia el efecto es que la gente se ha desligado de los procesos democráticos. Que ese es el resultado final. A tal punto de que, por ejemplo, hay plataformas que la gente tendría que visitar para evidenciar la transparencia de ciertos procesos. Y no lo hace. Y no lo hace por desconocimiento y porque sencillamente no le importa. Es que, de hecho, vamos a llamar el normativismo clásico, ¿vale?, a una tradición dentro de la democracia participativa. Hay muchos autores. En el PowerPoint, cuando lo cuelgue, os voy a poner los autores para que tengáis la cita de los autores aquí que me falta. Pero lo que dicen los normativistas clásicos es que, en realidad, pedirle a la democracia que los ciudadanos tengan un rol más importante y que esto resuelva el problema de la desafección es desconocer completamente lo que significa la democracia representativa. La democracia representativa significa que tenemos representantes que son quienes tienen que hacer el trabajo y que tienen que hacerlo bien.
pero que la solución al problema no es que los ciudadanos participen más o tengan un control mayor, sino que lo que debería significar es que los ciudadanos tengan, que los representantes hagan bien su labor. La solución no viene, dirían los normativistas clásicos, de más participación, sino de un mejor funcionamiento del sistema, que es un poco lo que tú apuntas. ¿Sí? Es un poco el ejemplo de lo que se pretende hacer aquí en Colombia, o bueno, ya no está como sonando tanto, pero antes, por ejemplo, la policía nos ponía a nosotros como ciudadanos a identificar el mal, a identificar el ladrón, y pues realmente pues yo considero que no somos, o sea, por eso existe una institución, claro, por eso existe una institución con muchos hombres, o sea, que se supone que tiene toda la capacidad para poder identificar este tipo de cosas, y nos están poniendo en riesgo de alguna forma a nosotros como ciudadanos al tener que también ponernos en el papel de ese argumento tuyo, que es un argumento que yo he escuchado en otros contextos, cae dentro de esa idea. Mi papel como ciudadano José Manuel no es andar sancionando a la gente que hace algo mal por la calle, para eso tenemos las fuerzas de orden público. Otro argumento que cae dentro del normativismo clásico es, mire usted, yo vivo en una democracia representativa, cada 4 años voy a votar, te elijo a ti para que tú hagas bien tu trabajo, tú eres mi representante, haz bien tu trabajo, yo delego en ti, esa es la función de la democracia representativa. No tengo que ser yo el que haga las cosas, vivo en una democracia representativa, delego en ti, tú tienes que hacer bien las cosas, ¿no? Entonces desde aquí hay muchos autores, es una corriente muy poderosa dentro de la ciencia política que dicen, no, mire usted, el problema de aquí no viene a través de esto, viene a través de que seamos capaces de que el sistema funcione mejor, de que dentro del sistema tengamos recursos y herramientas para que funcione mejor, que seleccionemos mejor a los candidatos, que tengamos mejores sistemas de control sobre la corrupción, que dentro del sistema generemos los recursos para que esto funcione mejor. Y si funcionamos mejor como organismo, seguro que se descenderá los niveles de desafección pública. Pero la respuesta de la participación, de la democracia participativa, es desconocer bien lo que es la democracia representativa, liberal. Plantear que la solución de la desafección venga de mayor participación es desconocer cómo funciona la democracia representativa. Lo que hace la democracia representativa es representar. Yo delego un representante que es quien tiene que hacer bien el trabajo. Que lo haga bien, no me pidan a mí que encima yo participe más. ¿Vale? Claro que como para todo hay otros argumentos. Este último que voy a plantear aquí, que es el de la democracia participativa y la democratización de las sociedades, lo defiende uno de los politólogos tal vez más importantes de la historia de la ciencia política del siglo XX y XXI, que se llama Norberto Bobbio, que es un politólogo italiano. Y lo que él dice es, miren ustedes, si en realidad lo que está pidiendo la gente para luchar contra la desafección no es cambiar la democracia representativa, es profundizar en las cosas que la democracia representativa ya tiene, que son el control. ¿Pero quién tiene que hacer el control? Si lo hacen los políticos, muy bien, si lo hacen las instituciones públicas, muy bien, pero también tienen que hacerlo los ciudadanos. Y al controlar, estamos democratizando las sociedades. ¿Vale? Para resumir esta parte, que es un poco densa en términos teóricos, problema fundamental, nos sentimos muy lejos de nuestros políticos y nuestras instituciones, vamos a llamar a eso desafección, y tenemos dos alternativas, democracia participativa. El problema de la desafección es que seamos más activos, críticos. Mire usted, si usted dice que la solución es participar más, es porque usted no conoce bien el funcionamiento de las democracias representativas. En las democracias representativas son los representantes los encargados de hacer las cosas bien, no me pida ni más. Yo delego en usted, le voto y a usted tiene que hacer las cosas bien. Pero también, por ejemplo, Bobbio dice, no exactamente esto, pero sí dice, es que plantear la democracia participativa no es cambiar la democracia representativa, es profundizar la democracia representativa, porque gracias a la participación podemos controlar mejor la acción de los políticos. Pregunta, en esa profundización de la democracia participativa... La profundización de la democracia representativa. Perdón, representativa, sí. Incluyendo una participación del ciudadano. ¿Esa participación es el ciudadano dentro del Estado ejerciendo control? Sí, exacto. ¿O por el contrario? No es una revolución, no es un cambio de paradigma, es
dentro del sistema representativo, las cosas que se puedan hacer dentro del sistema representativo que puedan ser hechas por los ciudadanos. Sí, claro, pero es que, por ejemplo, ¿qué país? Ejemplo, con la mañana. Guatemala, Otto Pérez, Guatemala, sí. ¿Qué pasó en Guatemala? Digamos, ahí estaba involucrada en casos de corrupción y fue el ciberactivismo y todo ese tipo de cosas lo que llevaron a la captura y a que tumbaran a ese presidente. Es decir, la ciudadanía participó ejerciendo control, pero no necesariamente dentro del Estado, así como un agente externo. Aquí nos estamos moviendo dentro del contexto del aparato de la democracia representativa. ¿Vale? Dentro de todas las estructuras de un sistema representativo, como tenéis en Colombia, como tenemos en España. No estamos hablando de una actividad fuera de la estructura del sistema representativo. Estamos ahí dentro. Claro, lo que pasa es que cuando en el año, al final del siglo pasado, en los años 90 del siglo XX, ¿no?, se empieza a hablar de Internet y la política, los autores, como por ejemplo Van Dijk y Hacker, en su libro del año 2000, de Digital Democracy, cuando ellos empiezan a hablar de la relación entre política e Internet, está en medio el debate de la participación, de la democracia participativa. Y ellos se inspiran en ese debate. Entonces, los primeros libros sobre política de Internet, las primeras reflexiones sobre política de Internet, la inspiración de todo esto, parte de que Internet es un instrumento para que la gente participe más y así luchar contra la desafección. ¿Me explico? Si aquí atrás decíamos el problema es este, ¿no?, la desafección, y la solución es la democracia participativa, ¿correcto? Pues los primeros autores de Internet y política creen eso, creen que la solución a la desafección pasa por mayor participación y que Internet va a ser el instrumento que nos va a permitir más participación. Por eso Internet es muy importante en el debate de la ciencia política contemporánea, porque no es simplemente una herramienta digital más, sino porque para muchos autores esa herramienta va a ser la solución para un problema gigantesco que afecta a las sociedades contemporáneas y que es la desafección. ¿Me explico? Claro, me parece que es poner demasiado énfasis en las herramientas digitales, ¿no?, poner demasiada esperanza en las herramientas digitales, ¿no? Pero así se hizo. Quizá por eso también es que ahora, y que por ejemplo es una de las cosas que la OCDE pide a Colombia para que sea parte de este grupo, es que todos los procesos y pues todas las cosas que se hacen a nivel gobierno aparezcan digitalmente públicas y de una forma pues clara y todo. El gobierno abierto Open Data. Claro, Colombia, por cierto, es un país ejemplar en ese sentido. Es un... Pero la gente no lo sabe. Pero exacto, Claro, pero eso ya es un problema distinto, es un problema de comunicación. Sí, claro. Es un problema de comunicación, no es un problema del ejercicio Pero de gobierno. creo que también eso demuestra como el poco interés que la gente tiene precisamente por conocer, y el mismo desinterés, la misma desafección que existe, como que la gente ni siquiera le importa conocer en qué se invierten los recursos o cómo funcionan las cosas. Sí, en el pero Estado. yo creo que una dimensión fundamental de la política es la pedagogía. Y evidentemente los ciudadanos tenemos prioridades y entiendo que las prioridades mayores tienen que ver con cuestiones de nuestro propio bienestar, ¿no? Pero yo creo que el sistema político, una de las cosas que tiene que hacer, y en el caso de Colombia, con el Open Government, es ser capaz de llevar a los ciudadanos para que los ciudadanos sean conscientes de lo que hay y puedan utilizarlo. Es un problema fundamental de comunicación, me da la sensación. Sí. Claro, pero como muy bien dices, una de las formas en las que se ha pensado que Internet puede ser la salvación para el problema de la desafección es que los ciudadanos tengan toda la información a su disposición de todo lo que pasa, que el currículum de la ministra, la agenda de la ministra, los gastos de la ministra, los gastos del ministerio, las actividades que se van a realizar, todo sea open,
Las Entonces, declaraciones de renta. las declaraciones de renta. ¿Por qué? Porque se supone que eso va a generar confianza, pensadlo. Mi compañera lo está señalando muy bien. La única razón detrás de que un político o una política decida poner todo lo suyo, que son en principio cosas privadas, mi declaración de la renta es una cosa privada mía, públicamente es para generar confianza. ¿Vale? Todo está, y pensar en todas las cosas políticas que hacemos a través de Internet, tanto desde el gobierno como los ciudadanos, están muy vinculadas al problema de la confianza, de la desconfianza. ¿Vale? La democracia, las primeras teorías sobre participación política en Internet, que en aquel momento se llamaba democracia digital, y se inspiran en el debate sobre democracia participativa y en que esa democracia participativa va a poder reducir el problema de la desafección. ¿Vale? En el contexto de la web 2.0, ya a mediados de la primera década del siglo XXI, año 2000, año 2006, se empieza a dejar el concepto de democracia digital porque la web 2.0 permite, y la datificación, cuando digo datificación, ¿sabéis a qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo datificación? Pues a tener un registro de datos bien ordenados. Bien. De todos, no solo de personas. La datificación también incluye la inclusión de dispositivos digitales en las cosas, para poder interactuar con las cosas. ¿Vale? La web 2.0 primero genera que podamos interactuar entre personas, pues las redes sociales, el WhatsApp, te permite no solo interactuar con tus conocidos, sino con gente con la que no conoces, por ejemplo en Twitter, puedes interactuar con personas, ¿no? Las redes sociales, pero la datificación implica que también puedes interactuar con cosas. Por ejemplo, cuando yo voy en el coche viniendo hacia la sabana por la mañana, el conductor tiene un dispositivo, una aplicación en el móvil que le dice cuánto trancón va a haber. El trancón, esa aplicación lo mide porque está datificando el sensor que hay en un coche, que está más adelante. ¿Vale? Esto genera información porque datificamos y yo interactúo con el dispositivo que hay en el coche que va adelante. ¿Vale? La datificación se refiere a nuestra capacidad para interactuar también con cosas. Esto nos lleva a una expresión que se llama la sociedad de la conectividad. ¿Vale? La sociedad de la conectividad, cuando piensa en política, piensa más en comunicación que en acciones políticas instrumentales. ¿Vale? En este contexto, mientras que en el contexto de la democracia digital pensamos en la dimensión instrumental, recordad la semana pasada, dimensión instrumental de la participación, cuando hacemos cosas para cambiar algo, dimensión expresiva de la participación, cuando comunicamos nuestras posiciones políticas. Mientras que en la democracia digital estamos pensando más en participación instrumental, en hacer cosas. En la dimensión de la web 2.0, de la sociedad, de la conectividad, pensamos más en la dimensión comunicativa. La participación se transforma más en algo comunicacional que en algo instrumental. Pero siempre bajo la premisa de que cuanto más participemos, aunque sea de forma comunicativa, más vamos a reducir el problema de la desafección. Y aquí, en este contexto de la sociedad de la conectividad, surge la desintermediación que vimos la semana pasada. ¿Alguien nos recuerda a qué nos referíamos con desintermediación la semana pasada? Básicamente es un proceso a través del cual el ciudadano puede llegar de forma directa a los círculos de poder sin la necesidad de pasar por los medios de comunicación y por otros... Por las organizaciones tradicionales, correcto. Entonces, pensando, ¿vale? Es que la idea tiene al principio puede tener una cierta dificultad, pero es una idea muy sencilla. Los primeros teóricos de Internet y política pensaban que Internet iba a ayudarnos a luchar contra la desafección política. Pero primero pensaban que haciendo cosas instrumentalmente, por ejemplo, participando en el portal de Open Government del Gobierno de Colombia, ¿vale? Pero ahora, gracias a la web 2.0 y a la datificación, la respuesta a la desafección viene porque estemos más conectados los ciudadanos. Y además que necesitemos menos organizaciones. ¿Sí? Cuando yo digo que para profundizar democráticamente necesitamos menos organizaciones, ¿qué os sugiere eso?
¿En qué contexto ideológico, en qué contexto político más gobierno es bueno y en qué contexto paradigma político menos gobierno es bueno? Esa es una pregunta un poco complicada. ¿En qué contexto? De nuevo, profe, ¿cómo plantear? Vosotras y vosotros tenéis una formación en pensamiento político, sabéis lo que son los grandes paradigmas del pensamiento político, evidentemente. ¿En qué paradigma del pensamiento político tener poco Estado es algo bueno? No monarquía. No. No, de neoliberal. El neoliberalismo es lo que plantea entre el Estado sea más pequeño y el mercado mucho más grande. Que se privatice más. En cierta medida, pensar que la profundización democrática viene por tener menos organizaciones y más acción de un ciudadano es un pensamiento, es una aproximación bastante liberal, que encaja perfectamente bien con el proceso en el que estamos hablando. Es una defensa de la democracia representativa, pensadlo todo el tiempo, que pasa por una mayor participación de los ciudadanos, pero una mayor participación de los ciudadanos en un contexto de Estado fuerte, de Estado muy organizado, no. Una reducción de la desafección pública mediante la participación de la gente, pero individualmente, desintermediados, no con grandes estructuras de organizaciones y de gobierno. ¿Vale? Sí, aquí en Colombia hay una